capítulo 4 lo habíamos iniciado la semana anterior, ¿verdad? De Efesios, este estudio bíblico que llevamos de la palabra de nuestro Dios, en el cual habíamos aprendido por medio de la palabra de Dios que el Señor Jesús, pues, tiene una iglesia que tiene diferentes características y que la iglesia está compuesta por miembros que son parte de un cuerpo. El Señor nos ha venido hablando de que la iglesia es compuesta por ese montón de miembros, ¿verdad?, que componen el cuerpo. Así trata el apóstol Pablo de enseñar a la iglesia, y que la identidad de la iglesia tiene ciertas características en cuanto a la fe, en cuanto a que tienen la misma fe, en que también se aman los unos a los otros. Y mencionaba del versículo 3 en adelante, en donde decía que era necesario ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia tiene que estar unida en un mismo espíritu. Decía también que era un solo cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué quería decir esto? Lo hemos explicado la semana anterior. Lo que decía era, hermano, que quienes creemos que el Señor Jesús murió por cada uno de nuestros pecados y que un día ha de venir por nosotros para llevarnos a su gloria, ¿qué es eso? Esa es la esperanza de todo cristiano. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Todos los que tienen esta esperanza estamos entonces en una misma sintonía, estamos entonces en un mismo espíritu, estamos en una misma fe. Porque aclarábamos, ¿verdad?, que no podríamos nosotros estar tampoco, porque hay algunos que quieren, no es que esto signifique, hermano, aquella herejía que dice el mundo, ¿verdad? Todos los caminos van a Dios, eso es mentira. Todas las religiones nos llevan a lo mismo, no siempre. Esto es según la Biblia. ¿Cuáles son las verdaderas bases de entender una doctrina sana? El creer que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo en esto? El creer que Jesús resucitó. Y el creer que también vendrá otra vez y nos volverá a dar vida a los que hayamos muerto en Él. Quienes creemos esto es parte de la sana doctrina. Pero no solamente eso, hay otras características. Versículo 5. ¿Cuáles son, hermano? Un cuerpo, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor. Solo existe un Dios y Padre de todo. Amén, hermanos. Eso creemos nosotros como iglesia. ¿Qué más? Una fe, ya lo explicamos. Un bautismo. El bautismo del cual está hablando aquí no es el bautismo, hermano, simbólico. Es el bautismo en el Espíritu. Y el bautismo en el Espíritu, hermano, no tampoco lo vamos a hacer dogmático. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Desde el momento en que creíste, y dice la misma carta del apóstol Pablo, fuisteis sellados. Ese sello me da a mí la garantía de que Dios vendrá por mí. No solamente eso. Ese sello también que el Espíritu Santo puso en nosotros, hermano, es la señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Hermano, ¿y qué son las lenguas? Porque algunos también cometen un error doctrinal en decir que solamente los que hablan en lengua son bautizados en el Espíritu Santo. Eso no es así. Los que hablan en lengua, ¿quiénes son? Son aquellos a quienes el Espíritu Santo les ha dado ese don. Pero el Espíritu Santo también opera en los que tienen el don de sanidad. Y para tener el don de sanidad, ¿qué se necesita? Ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? A otros, hermanos, les ha repartido discernimiento, a otros conocimiento, como lo dice ciencia, ¿verdad? Pero para tener conocimiento, para tener, hermano, también el don de sanidad, ¿qué necesito yo? El bautismo del Espíritu Santo. De ese bautismo está hablando. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué más característica une a la iglesia? Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Ya lo explicamos, ¿verdad? 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todo. Hay algo que curiosamente se explica en este versículo. ¿Quién es ese todopoderoso? El único y sabio Dios, ¿verdad?
de quien son todas las cosas, a quien le pertenece todo y quien está al tanto de todo. Y no solamente esto, iglesia, oiga bien, está en todo. Quiere decir, está en usted y está en mí. Habiendo aclarado esto, hermano, esta es como la parte más hermosa que explica Efesios, como dando a entender que verdaderamente el Dios al cual usted y yo venimos a adorar es el único Dios. Amén, iglesia. Es el Todopoderoso. Fuera de Él no hay dioses. Fuera de Él no existe nada. Fuera de esto es una herejía. Fuera de esto, hermano, ya el hombre no está adorando a Dios. Hermano, yo voy a tal lugar porque ahí se manifiesta no sé quién. Hermano, ese no es Dios. Dios es el Todopoderoso, por quien subsisten todas las cosas y quien está en todo, dice la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entrando al estudio de hoy, dice el 7. Ese Dios del cual hemos venido hablando, dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, a cada uno, así como lo ve literalmente, a la hermanita, al hermanito, a la hermanita, a usted, a mí, así particularmente el Señor destinó algo para usted, que solamente es suyo, que Dios se lo dio a usted y que nació de Él, que no lo merecíamos, claro, pero la gracia del Señor le repartió a usted también. ¿Cuánto nos alegramos por eso, hermano? ¿Y qué es lo que nos dio? Continúe, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme el Señor Jesucristo quiso regalarle, quiso derramar en usted, así tiene usted. Así tengo yo, así tiene usted, así tienen los hermanos de otra iglesia, porque la gracia de Dios les regaló, les dio dones espirituales, les dio muchas cosas, hermanos, pero ¿quién se lo dio? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo se lo dio? Conforme a Él quería, conforme a Cristo quiso dar, así lo dice claramente el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, incluyéndose él, ¿verdad?, fue dada la gracia conforme a la medida. Si usted le cambia la palabra don, no es que se la vamos a cambiar, pero la palabra don es regalo. Conforme a lo que Dios quiso regalarle, así tiene usted. Y dele gracias a Dios por ello, porque Dios le puso, porque Dios le ha dado, porque, hermano, ¿y qué es lo que tengo? Lo que Dios quiere darle, eso es lo que usted tiene. ¿Y cómo es que lo logró? No lo logró usted, fue la gracia de Dios que se lo repartió. No ande envidiando, hermano, lo que otros hermanos tienen. Hey, hermano, yo quisiera tener el don de no sé qué, el don de no sé qué. Hermano, usted tiene lo que la gracia de Cristo quiso darle. Confórmese con eso y glorifique a Dios con eso que Dios le ha dado. Amén. Es que yo quisiera cantar bien bonito, el hermano, la hermana canta bien bonito. No le ha sido dado a usted así, pero glorifique con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. Y el hermano que canta bien, con eso glorifique a Dios, porque así le dio la gracia de Dios. No sé si estamos entendiendo. Eso es lo que el apóstol está explicando. La iglesia está compuesta por diferentes miembros. Estos miembros, hermanos, sirven para una cosa, pero van en una sola función. ¿En cuál función? En la función de un solo cuerpo. ¿Se recuerdan la semana pasada que hacíamos la ilustración? Que el cuerpo de Cristo, hermano, es como aquella orquesta, ¿verdad?, que tiene diferentes instrumentos, pero que a la hora de dar un concierto y de entonar una melodía, todos los instrumentos, que son muy diferentes, hermano, tienen diferentes formas de ser, tienen diferentes sonidos, pero a la hora de unirse, ¿qué fusionan, hermano? Una sola armonía. Así debe de ser la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Así es el cuerpo del ser humano y así es el cuerpo de Cristo. Otro ejemplo. Usted y yo tenemos un solo cuerpo. Este cuerpo tiene diferentes miembros. Y lo ha dicho en Romanos, en Corintios, lo ha hablado también, de que si uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele. Un ejemplo, los que hemos trabajado, los que trabajamos, usted muchas veces pide permiso porque le duele la cabeza. ¿Le duele todo el cuerpo o solo la cabeza?
Le duele una parte del cuerpo, pero esta parte es importante ¿para qué? Para todo el cuerpo. ¿Y qué hace usted? Pide permiso porque una parte de su cuerpo no está al 100%. ¿Estamos entendiendo? Hermano, fíjense que hay gente que le incapacitan porque le pasó algo en el dedo y le dan 3 días de incapacidad. El dedo más pequeño, hermano, es parte del cuerpo y no funciona ya bien el cuerpo. ¿Por qué? Porque está fallando el ¿qué? Un miembro. De esa forma estaba representando el apóstol Pablo a la iglesia, como un cuerpo. No sé si estamos aprendiendo. Habiendo entendido esto, este miembro, hermano, que está pequeño, este dedo quizás no podría hacer, vamos a hacer una práctica sencilla. ¿Quiénes pueden hacer muchas cosas con este dedo? Este dedo, hermano, puede hacer otras funciones, pero ¿sabe qué? Este dedo no puede hacer la función que hace el dedo del pie. Amén, hermanitos. O mi mano, hermano, no puede hacer la misma función del pie, pero verdad que es muy diferente. Pero está unido a un mismo cuerpo. Así Dios ha unido al cuerpo de Cristo. Usted mire estos hermanos, vea cómo el Señor los usa para aquello y para lo otro. Ellos son parte del cuerpo de Cristo y para eso Dios les repartió. ¿A usted le ha repartido para otra cosa? No se ande frustrando. El Señor no me ha dado nada, hermano. Ningún don tengo yo. ¿Quién dice que no? No lo he descubierto o no lo trabajo. Ese es el problema. Pero dones, ya lo vamos a ver. Dice que Dios los repartió a todos, como Él quiso. ¿Y quién hizo eso? El Todopoderoso. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Ya lo va a ver, versículo 7. Lo hemos leído, lo hemos entendido el versículo 7. Cuando dice conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Aleluya. ¿A quiénes dio dones? A los ángeles. ¿A quiénes dio dones el Señor? A los hombres. Y entre ellos está incluido usted y yo. ¿Y qué quiere decir la palabra de Dios cuando se menciona el Salmo 68, versículo 18, que es lo que está recitando Pablo? No me lo estoy inventando yo. Este es un salmo. El Salmo 68 dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Se refiere, hermano, bueno, leámoslo todo, porque dice después, y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hermano, ¿quién fue el que subió? Pero para que haya subido, tuvo que haber descendido una vez. El único, el mismo Dios. ¿Pero a través de quién? De su Hijo Jesucristo. Quiere decir, hermano, que Cristo, ¿a dónde estaba antes de ser engendrado en María? Con el Padre, correcto. Por eso dice, descendió a las partes más bajas. Este que dice que subió y llevó cautiva, ¿cuándo se refiere a la palabra cautiva? La cautividad no es que esté mal escrito. Lo que se representa allí es que el Señor Jesús, cuando murió, Él se llevó los muertos que estaban antes del Antiguo Testamento. Esos son la cautividad cautiva. Estaba cautiva, pero ahora Él ya la llevó. ¿Quiénes faltan nada más? Los muertos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Los muertos en Cristo, porque ya hay unos que están en su presencia. Amén. ¿Quiénes son? Abraham, Moisés, Elías. ¿Esos son muertos de qué tiempo? Del Antiguo Testamento. A ellos se refería la cautividad cautiva. Bueno, en el caso de Elías, para aclararlo, ¿verdad? Elías fue transportado al cielo sin que hubiese muerte. Ese es un prototipo de lo que le sucedería a la iglesia cuando fuese raptado. ¿Saben ustedes que Elías no vio muerte? Bueno, el corito que nuestro hermano Dios le ha puesto en su corazón cantar, dice que Elías se fue, ¿en dónde? En un carro de fuego. Y dejó de sucesor al profeta Eliseo. Usted ya conoce esa historia.
Elías no había muerto, para los que no lo sabían. Y así serán aquellos que estén vivos cuando Cristo venga. ¿Cuántos esperamos eso, hermano? No sé cuándo vendrá el Señor, pero de que viene, viene, ¿verdad? Y si viene antes que nosotros hayamos muerto, pues seremos transportados, seremos arrebatados, hermano, y nuestros cuerpos serán transformados. Bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se mueren y dicen que Cristo viene? Pues seremos resucitados. Amén, hermanitos. Por eso dice, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Pero para que haya subido, tuvo también que haber descendido, dice el apóstol Pablo. ¿Y quién fue el que descendió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el versículo 9? Y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Cuando dice las partes más bajas de la tierra es que fue sepultado. ¿Quién fue sepultado? Jesucristo. Pero está allí. El versículo anterior decía que ha subido ya, ¿verdad? Él está en lo alto. Ahora dice el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A dónde está Jesús? Él sí vive, hermano. Él no está sepultado. Él está en la gloria y está llenándolo todo de su gloria. Amén, hermanitos. Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra fe. Pero ¿por qué hay grupos que se dicen iglesia aquí, iglesia allá? Porque ahorita somos como aquella orquesta que todavía Cristo no ha venido. Ven, hermano, pareciéramos como que solamente somos la orquesta que está afinando antes de tocar la sinfonía, ¿verdad? Cuando se toca en grupo, bueno, a veces ustedes lo han visto. Vamos a tocarle igual cipote, nos ponemos a estar afinando. ¿Para qué? Para que se oiga una sola cosa. Pero como ahorita Cristo no ha venido por nosotros, parece ser como confuso, ¿verdad? Miren, unos creen una cosa y unos son en esto. Así Dios los preparó para esa obra. Ya lo explicaré. Entonces, hermano, ¿qué significa? Gocémonos, porque somos parte de esa iglesia. ¿Y qué más hizo Dios? No solamente hizo eso. Versículo 11. Y Él mismo, refiriéndose a Jesús. ¿Quién es el mismo? El mismo que descendió. ¿Quién es el mismo? El mismo que se llevó la cautividad cautiva. ¿Y quién es el mismo? El mismo que está sobre los cielos. Porque Él no está en el cielo, está sobre el cielo. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Ese mismo, ¿sabe qué hizo? Según lo que se refiere el versículo 11, ¿verdad? Y Él mismo constituyó a unos, enuméralos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. ¿No sale? Son descritos 5, pero el último es uno mismo. La palabra, el artículo y da a entender que une una cosa con nosotros. Cuando dice pastores y maestros es la misma función. Porque dice y, quiere decir que le faltaba algo. Es como un agregado. Entonces son 4. Aunque sí, algunos lo ejercen por separado, ¿verdad? El mismo Dios, hermano, constituyó a unos apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Para poder yo decir que alguien era un apóstol, tenía que tener ciertos requisitos. Y uno de los requisitos más importantes es haber sido testigo del poder de nuestro Señor Jesucristo, literalmente. Cuidado con aquellos que se andan llamando apóstoles en estos tiempos. Hermano, yo soy el apóstol sin vergüenza también. Porque para poder ser llamado apóstol, ya vimos lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Tenía que haber visto al Señor Jesús, y los únicos que lo vieron, eso sí, solo fueron ¿quiénes? Los de aquella época. Y los que predicaron el Evangelio en aquel tiempo: Pedro, Juan, Marcos, Lucas, Mateo, y hay un montón más, ¿verdad? Usted sabe, Jacobo, Santiago, todos ellos, hermano. Después de que el Señor Jesús asciende a los cielos,
Ellos son comisionados, ya no solo son discípulos. ¿Qué son? Apóstoles. ¿Quién los constituyó? El Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir, hermano, que es el requisito? Solamente los que vieron. Nosotros, usted y yo, vemos a Cristo, pero ¿por qué lo vemos? Por la fe. Porque lo lee ahí, se lo imagina. Literalmente no lo ha visto, ni ha recibido una dirección directa, literalmente. Los únicos que lo recibieron así fueron esos apóstoles. El último de ellos fue ¿quién? Pablo, cuando dice que se le apareció después de haber resucitado. Ese era otro requisito, que tenía que haber visto a Jesús después de la resurrección. Ese tema del apostolado, hermano, hoy está muy de moda. Bueno, por allá anda un hombre, hermano, que se dice ser apóstol y habla más perversamente que a ver quién, hermano. Y no somos quien para criticar, ¿verdad? Yo creo que un apóstol no va a tratar mal a la gente, hermano. Solo le dejo lo que la Biblia dice. Entonces, esa palabra apóstol es muy grande para ser utilizada en este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El apostolado. Aunque algunos lo reciben como título, porque también ejercen lo siguiente, que la palabra apostolado significa ser enviado. Pero quien le envió fue Jesucristo. ¿Pero qué tenía que tener ese requisito para ser verdaderamente llamado apóstol según el canon bíblico? Haber sido enviado directamente por el Señor Jesucristo. Ahora se ejerce, sí, pero ya se ejerce por fe. Por eso, nosotros como iglesia no acostumbramos a usar estos títulos, ¿verdad? Son muy grandes, ¿verdad? La palabra apóstol es una controversia, si lo podríamos llamar así. ¿Qué más constituyó? A otros profetas. Cuando dice profetas, hermano, no solo se refiere al don, sino a quienes verdaderamente ejercían el don de la profecía, que era un ministerio. Esto él lo hizo el Señor Jesucristo también, para que se cumpliese lo dicho por Joel 2:28, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos soñarán, profetizarán, así lo dice la palabra de Dios. Los ancianos soñarán, ¿verdad? Dios está hablando a través de una forma profética, pero también en este tiempo lastimosamente se ha contaminado mucho, porque algunos no es una profecía genuina. ¿Existe, hermano, creemos en esa profecía? Sí la creemos, pero tiene que ser conforme a la palabra de Dios. La palabra profecía es a dar un anuncio en un tiempo en el cual, hermano, se esté vislumbrando algo que quizás pueda suceder en el futuro para ser profético, pero que sea conforme al Espíritu Santo. Por lo cual tiene que tener dos requisitos. Uno es que debe de edificar a la iglesia. Son tres. Otro es que debe de exhortar a la iglesia. Y el tercero es que debe consolar a la iglesia. Porque eso hace la profecía. Ahora, dice el tercer ministerio del cual está hablando. Evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Son aquellas personas que se dedican, hermano, a anunciar el evangelio y que andan, hermano, solamente ellos no ejercen el pastorado al 100%, sino que se dedican a andar evangelizando. Algunos tienen ese don, hermano, de que el Señor los usa para un mensaje evangelístico, para llamar la atención de los inconversos. Dios pone esa gracia que le es dada a ellos. Uno de los grandes evangelistas de este tiempo, ya murió, ¿verdad? Pero porque podríamos decir nosotros que lo conocemos. Ustedes conocieron de un hermano que se llamaba Chichi Ávila. Él, aunque tenía algunas cosas, ¿verdad? Pero era un gran evangelista. Llamaba la atención del inconverso, hablaba, predicaba al inconverso, y mucha gente se convirtió por medio de sus cruzadas. Billy Graham. Estaba también, hay muchos hermanos que Dios les usó en gran manera. Entonces, ¿qué hacían ellos? El ministerio del evangelista. Y el último, ¿cuál es? Pastores y maestros. Ahora, ¿con qué propósito el Señor creó esto? ¿Con qué propósito lo constituyó? Que a unos les dio una cosa, a otros les dio otro ministerio. Ahí va, versículo 12. Bueno, no hemos explicado pastores y maestros. Estos son los encargados
de alimentar la grey, pero también cuidarla. Estos ya no solo predican un mensaje evangelístico, sino que están alimentando constantemente las ovejas. ¿Eso hacen quiénes? Los pastores y los maestros. Los pastores se encargan de darles el pasto, de nutrir, quiere decir, a la iglesia, y los maestros se encargan de darles enseñanza. Y lo hacen una sola persona, pastor y maestro. Aunque se puede hacer también. En una iglesia bien constituida lo puede tener por separado. Avancemos, versículo 12. Hermano, ¿y para qué el Señor hizo esto? Para esto, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué existe el pastor? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué existe el maestro? Para lo mismo. ¿Para qué existe la profecía o el profeta? Para edificación. ¿Para qué sirve el evangelista? ¿Para qué sirve el apostolado? Para ese fin. ¿Cuál era el fin? Bueno, lo leen en el versículo 12. Ese es el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para ir terminando, los últimos versículos dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso el Señor constituyó todos esos ministerios. No sé si estamos comprendiendo lo que la palabra nos está enseñando. Hermano, ¿por qué hay tanta iglesia? Para que crezca el cuerpo de Cristo, hermano. Hermano, ¿y por qué tiene que haber esto en la iglesia? Para que la iglesia sea alimentada, para que la iglesia vaya en crecimiento, hasta que llegue a dónde, hermano. ¿Cuál es el final de la iglesia? Llegar al cuerpo. Y cuando dice plenitud, quiere decir a completar, hermano, el cuerpo de Cristo, que está compuesto por los miembros. ¿Estamos entendiendo un poquito, iglesia? Avancemos entonces un poquito más. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es otro propósito con el cual el Señor levanta estos ministerios. Para que no haya engañadores. Y hay mucho más que profundizar ahí, lo vamos a dejar hasta ahí, pero nos queda claro el fin con el cual el Señor Jesús, el mismo que murió, el mismo que resucitó, el mismo que ascendió a los cielos, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. El orden no se me ha quedado al 100%, pero para eso los llamó, para que vayan ellos nutriendo a la iglesia, a fin de que lleguen a un crecimiento, que puedan tener el ¿qué? La perfección. No son ellos quienes se la van a dar, sino el Señor Jesucristo. Pero había otro propósito. ¿Cuál era? Que no fuesen engañados por estratagemas de hombre, dice. ¿Qué quiere decir? Por doctrinas falsas. Por eso le decía, no hermano, todas las religiones van a Dios. Mentira, hermano. Puede ser cierto un dicho que dice el mundo, ¿verdad? Todas las calles conducen a Roma. Ese es un dicho muy bien. Eso sí puede ser cierto. Que todos los caminos llevaban a Roma. Pero no todas las religiones o todo lo que se dice ser, hermano, reunión de algo religioso va a Dios. Cuidado. Ahí habían características que tenían que ser para que fuesen llamadas como parte de los miembros de Cristo. Tenían que tener esas características. Amén, iglesia.